Ahora sí. Bueno, perdón. La otra me tapó la boca mientras me arrastraba hasta los robles. Presa del pánico, sacudí los brazos y las piernas. Mi captor, quien quiera que fuera, no parecía mucho más alto que yo, pero tenía unos brazos muy fuertes. Percibí una leve esencia floral, como de agua de lavanda, y a un aroma más picante mezclados con el olor fuerte del sudor masculino. Ahora sí se ve. Sí, bueno, ok. Pero cuando las hojas se reacomodaron después de darnos paso, noté algo familiar en la mano y el antebrazo que me sujetaba en la cintura. Agité para liberarme de la mordaza que me cubría la boca. Frank, exclamé, ¿qué estás haciendo? Me debatía entre el alivio de encontrarlo allí y el fastidio por su juego ridículo. Después de la experiencia en el círculo de piedras, no estaba de humor para juguetear en el bosque. Las manos me soltaron, pero al volverme presenté algo extraño. No era solo la colonia desconocida, sino algo más sutil. Me quedé paralizada y se me puso la piel de gallina. Usted no es Frank, susurré. No, convino al mismo tiempo que me estudiaba con considerable interés, aunque tengo un primo que se llama así. Dudo, sin embargo, que sea él con quien me ha confundido, señora. No nos parecemos mucho. Más allá de cómo fuera su primo, este hombre podría haber sido el hermano de Frank. Compartían la constitución elástica y delgada y los huesos finos, las mismas facciones marcadas, las cejas parejas y los grandes ojos pardos y el mismo pelo oscuro que se curvaba con suavidad sobre la frente. No obstante, el cabello de este hombre era largo y estaba atado en la nuca con una cinta de cuero. Y la piel cetrina lucía un profundo bronceado de meses, no, años de exposición a la intemperie, diferente del tostado dorado que Frank había conseguido con nuestras vacaciones escocesas. ¿Quién es usted?, exigí saber, ya muy inquieta. Si bien Frank tenía muchos parientes, yo creía que conocía toda la rama británica de la familia, y por cierto no había ningún miembro como aquel. Además estaba segura de que Frank me había mencionado a cualquier pariente cercano que viviera en Escocia. No solo lo habría nombrado, sino que también habría insistido en visitarlo cargado con la habitual colección de árboles genealógicos y cuadernos, ansioso de encontrar algún dato nuevo sobre la historia familiar y al famoso Jack Randall el Negro. El extraño frunció las cejas ante mi pregunta. ¿Quién soy yo? Debería hacerle la misma pregunta, señora, y con mucha mayor razón. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, una insolente evaluación de mi poco denso vestido de algodón. Se detuvo con expresión divertida en mis piernas. No comprendí el significado de la mirada, pero me puso nerviosa y retrocedí 1 o 2 pasos hasta que choqué con un árbol. Por fin el hombre apartó la vista y se hizo a un lado. Fue como si me hubiera soltado después de sujetarme con fuerza. Respiré aliviada, sin darme cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Se había dado vuelta para coger su casaca, que estaba colgada en la rama más baja de un roble. Sacudió algunas hojas y comenzó a ponérsela. Debí de emitir algún sonido porque levantó la vista hacia mí otra vez. La casaca era de color rojo oscuro, con faldones y sin solapas. Los puños de piel de ante ocupaban unos 15 centímetros de la manga y una cinta de hilo dorado brillaba en una charretera. Era la casaca de un dragón, de un oficial. Entonces comprendí, claro, era actor de la misma compañía con la que me había topado al otro lado del bosque. Sin embargo, la corta espada que procedió a colocar en el cinto parecía mucho más real que cualquiera de los accesorios que yo había visto en representaciones similares. Me apoyé con fuerza en la corteza del árbol que tenía detrás y descubrí con alivio que era sólida. Me crucé de brazos en un intento por protegerme. ¿Quién demonios es usted?, repetí. Esta vez la pregunta brotó con una voz ronca que incluso a mí me sonó aterrada. Como si no hubiera oído, el hombre ignoró la pregunta y se tomó su tiempo para abrocharse los botones de la casaca.
Cuando terminó, volvió a prestarme atención. Se inclinó en una reverencia burlona y se llevó una mano al corazón. Yo, señora, soy Jonathan Randall, capitán del 8º Regimiento de Su Majestad. Para servirla, señora. Eché a correr. Me dolía el pecho mientras atravesaba la espesura de arbustos y robles ajena a las zarzas, ortigas, piedras y troncos caídos. Oí un grito a mis espaldas, pero estaba demasiado asustada como para determinar su procedencia. Huía cegada por el pánico, las ramas me arañaban la cara y los brazos, se me torcían los tobillos al pisar hoyos y tropezar con rocas. No había lugar en mi mente para un pensamiento racional, solo quería escapar de aquel hombre. Algo muy pesado me golpeó la espalda y caí hacia adelante con tanta fuerza que me quedé sin aliento. Unas manos rudas me dieron vuelta. El capitán Jonathan Randall se alzaba sobre mí. Respiraba agitado y había perdido la espada en la persecución. Se lo veía desaliñado, sucio y muy enfadado. ¿Por qué demonios ha salido corriendo de esa manera?, inquirió. Un grueso mechón de pelo castaño oscuro le cruzaba la frente, lo cual acentuaba aún más el parecido con Frank. Se agachó, me cogió los brazos. Todavía sin aliento luché por liberarme, pero solo logré echármelo encima. Perdió el equilibrio y cayó sobre mí, aplastándome otra vez. Para mi sorpresa, noté que su ira desaparecía al instante. —¿Con qué es eso lo que quieres? —dijo con una carcajada. —Bueno, me encantaría complacerte, preciosa, pero has elegido un momento inoportuno. Con su peso presionó mis caderas contra el suelo y una pequeña roca se me clavó en la espalda. Me moví para apartarla. Él apretó las caderas con fuerza contra mí y me atenazó los hombros con las manos. Abría la boca con indignación. —¿Qué? —comencé, pero bajó la cabeza y me besó para ahogar la queja. Su lengua exploró mi boca con descarada confianza, recorriéndola y sumergiéndose en ella una y otra vez. Luego, de manera imprevista, como había empezado, se apartó. Me acarició la mejilla. —Muy agradable, preciosa, tal vez más tarde, cuando tenga tiempo de atenderte como corresponde. Ya había recuperado el aliento y me dispuse a utilizarlo. Le grité con fuerza en el oído. Se sobresaltó como si lo hubiera atravesado con un hierro candente. Aproveché la ocasión para levantar la rodilla y hundírsela en el costado. Cayó en el colchón de hojas. Logré ponerme de pie con torpeza. Él rodó y se detuvo junto a mí. Desesperada, miré a mi alrededor en busca de una salida, pero estábamos pegados a la base de una de esas grandes protuberancias de granito que plagan el suelo escocés. Me había atrapado en un punto en que la pared de granito se quebraba hacia adentro para formar una caja poco profunda. Bloqueó la entrada de la hendidura con los brazos extendidos sobre los muros de piedra. Había una expresión de ira y curiosidad en su rostro oscuro y apuesto. —¿Con quién estabas? —quiso saber. —¿Con ese Frank no sé qué? No tengo ningún hombre con ese nombre en mi compañía. ¿Acaso se trata de alguien que vive por aquí? Sonrió con desprecio. No hueles a estiércol, así que no has estado con ningún jornalero. De todos modos, pareces demasiado cara para los campesinos locales. Cerré con fuerza los puños y levanté la barbilla. Sus bromas no me hacían ninguna gracia. No tengo ni la menor idea de qué está hablando y le agradecería que me dejara pasar de inmediato. Pronuncié en mi mejor tono de jefa de enfermeras. Por lo general, este recurso solía dar buenos resultados con enfermeros recalcitrantes y jóvenes residentes, pero solo divirtió al capitán Randall. Decidida, reprimí el temor y la confusión que aleteaban bajo mis costillas, como gallinas asustadas. Meneó la cabeza lentamente y me observó con más detalle. —Todavía no, preciosa. Me pregunto, añadió en un tono desenfadado, ¿por qué una ramera en ropa interior lleva sus zapatos puestos? Zapatos finos, además. Precisó al mismo tiempo que echaba un vistazo a mis sencillos mocasines marrones. —¿Una qué? —exclamé. Me ignoró por completo. Su mirada volvió a posarse en mi cara. De pronto, de un paso adelante, me alzó el rostro cogiéndome de la barbilla, le tomé la muñeca y tiré de ella. —¡Suélteme! Sus dedos parecían de acero. Sin prestar ninguna atención a mis esfuerzos por liberarme, me movió el rostro de un lado al otro, de modo de que la vaga luz del atardecer lo iluminara. —Juraría que es la piel de una dama —murmuró.
Se acercó un poco más y me olió. Y perfume francés en el cabello, me soltó. Indignada me pasé la mano por la mandíbula como queriendo borrar su huella de mi piel. El resto se puede conseguir con dinero de algún cliente, comentó, aunque hablas como una dama. Muchas gracias, estallé. Apártese de mi camino. Mi marido me está esperando y si no regreso en 10 minutos, vendrá a buscarme. ¿Tu marido? Mi marido. La expresión de peyorativa admiración se disipó en aire, pero no desapareció del todo. ¿Cómo se llama tu marido, pues? ¿Dónde está? ¿Y por qué permite que su esposa ande sola por los bosques desiertos casi desnuda? Había sofocado la parte de mi cerebro que luchaba por entender lo ocurrido. En aquel instante logró surgir lo bastante como para indicarme que más allá de lo absurdo que me parecieran sus conjeturas, darle el nombre de Frank o el mío propio a ese hombre solo podría acarrearme más problemas. Por lo tanto, descarté la posibilidad de contestarle y traté de empujarlo para pasar. Me bloqueó la salida con un brazo musculoso y extendió la otra mano hacia mí. Hubo un repentino y fuerte silbido proveniente de arriba, seguido de algo borroso y un ruido seco. El capitán Randall estaba en el suelo, a mis pies, debajo de una jadeante masa de harapos escoceses. Un puño oscuro emergió de la masa y descendió con bastante fuerza para estrellarse contra alguna protuberancia ósea, a juzgar por el sonido resultante. Las piernas inquietas del capitán, enfundadas en sus brillantes botas marrones, se aflojaron de repente. Me encontré frente a un par de agudos ojos negros. La poderosa mano que me había librado de las indeseables atenciones del capitán Randall me sujetaba el brazo como unas tenazas. ¿Y quién demonios es usted?, pregunté atónita. Mi salvador, si es que podía llamarlo así, era unos centímetros más bajo que yo y delgado. Sin embargo, los brazos desnudos que salían de la camisa rota y su cuerpo parecían hechos de un material resistente, como los resortes de una cama. Tampoco era muy apuesto. Tenía la piel marcada por la viruela, la frente angosta y la mandíbula pequeña. Por aquí. Tiró de mi brazo. Estupefacta por los vertiginosos sucesos recientes, lo seguí obediente. Mi nuevo compañero se abrió camino con rapidez por los arbustos, dobló de pronto detrás de una enorme roca y halló un sendero, cubierto de tojos y brezos, tan zigzagueante que era imposible ver más allá de 2 metros por delante. Era, a pesar de todo, un sendero que conducía a la cresta de una colina. Cuando bajábamos con cuidado por el otro lado de la colina, logré recuperarme lo suficiente como para preguntar a dónde nos dirigíamos. Al no recibir respuesta, repetí: ¿A dónde diablos vamos?, en un tono más alto. Para mi sorpresa, el hombre se volvió hacia mí con el rostro enfurecido y me empujó fuera del sendero. Abrí la boca para protestar, pero me la tapó con una mano, me arrastró al suelo y se me echó encima. ¿Otra vez?, pensé. Me retorcí para liberarme cuando oí lo que él había oído y me quedé quieta. Eran voces que gritaban, acompañadas de pisadas y chapoteos. Se trataba sin duda de voces inglesas. Luché con desesperación por liberar mi boca. Le clavé los dientes en la mano y llegué a darme cuenta de que el hombre había comido arenque en escabeche con los dedos antes de que algo me golpeara en la nuca y la oscuridad me envolviera. La cabaña de piedra apareció de pronto en la bruma del rocío nocturno. Los postigos estaban cerrados y no se veía más que un hilo de luz. Como no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, no podía calcular la distancia entre aquel lugar y la colina de Craignadun o el pueblo de Inverness. Íbamos a caballo. Yo iba delante de mi captor con las manos atadas a la silla de la montura, pero no había ningún camino y avanzábamos muy despacio. Deduje que no había perdido el conocimiento durante mucho tiempo. No presentaba síntomas de contusión ni malestar alguno por el golpe, excepto un dolor en la nuca. Mi captor, un hombre de pocas palabras, había contestado a mis preguntas, exigencias y comentarios ácidos con el sonido escocés que puede definirse fonéticamente como Si hubiera tenido alguna duda sobre su nacionalidad, ese único sonido me hubiera bastado para identificarlo. Mis ojos se habían adaptado de forma gradual a la penumbra mientras el caballo trastabillaba con las piedras y tojos del bosque. Por esa razón me deslumbró la resplandeciente claridad de la cabaña.
Al recobrar la visión descubrí, sin embargo, que la estancia estaba iluminada solo por una lumbre, varios candelabros y una lámpara de aceite de aspecto antiguo y peligroso. ¿Qué traes ahí, Murtagh? El hombre con cara de comadreja me cogió del brazo y me obligó a que me acercara parpadeante al fuego. Una mujer inglesa, Dougal, a juzgar por el modo en que habla. Había varios hombres en la habitación y todos me miraban, algunos con curiosidad, otros con inconfundible lujuria. Mi vestido se había rasgado en varias partes durante los sucesos de la tarde y enseguida evalué los daños. Bajé la vista, vislumbré la curva de un seno a través de un corte. Estaba segura de que los hombres allí reunidos también lo veían. Decidí que hacer un esfuerzo por unir las partes rotas solo traería una mayor atención. En cambio, elegí un rostro al azar y le clavé la mirada con descaro en un intento por distraer al hombre o a mí misma. Inglesa o no, es bonita, respondió el hombre, un tipo gordo y grasiento sentado junto al fuego. Tenía un trozo de pan en la mano y no se molestó en dejarlo antes de levantarse y dirigirse hacia mí. Me levantó la barbilla con el dorso de la mano y me apartó el cabello. Algunas migas cayeron por el escote de mi vestido. Los demás hombres se acercaron más, un enjambre de ropa escocesa y patillas, con un intenso aroma a alcohol y sudor. Entonces me di cuenta de que todos llevaban faldas, algo extraño incluso en esta zona de Escocia. ¿Acaso había caído en la reunión de un clan o un regimiento? Acérquese, mujer. Un hombre alto con barba oscura me llamó desde donde estaba sentado junto a la mesa. Por su aire de autoridad parecía el jefe del grupo. Murtagh me condujo hacia la mesa al mismo tiempo que los hombres se apartaban con evidente desgana como respetando su derecho de captor. El hombre moreno me estudió atentamente con una expresión inmutable. Era apuesto y no me miraba con odio. Tenía el entrecejo fruncido y no era un rostro al que nadie quisiera provocar. ¿Cómo se llama?, inquirió con voz suave para un hombre de su tamaño. No era el tono grave que yo suponía que emergería de aquel pecho fuerte. Claire Beauchamp, balbuceé con la decisión repentina de utilizar mi nombre de soltera. Si deseaban pedir rescate, no quería ayudarlos con un nombre que los condujera a Frank. Además, no estaba segura de que quisiera que aquellos hombres supieran quién era yo antes de averiguar quiénes eran ellos. ¿Y qué se ha creído que...? El hombre moreno me ignoró, estableciendo ya un patrón de comportamiento del que iba a cansarme enseguida. Beauchamp, las espesas cejas se enarcaron y el grupo demostró sorpresa. Apellido francés, ¿verdad? De hecho, el hombre había pronunciado el nombre con perfecto acento francés, aunque yo le había dado la versión deformada por la pronunciación inglesa. Sí, es cierto, contesté algo perpleja. ¿Dónde has encontrado esta mujer?, preguntó Dougal a Murtagh, que estaba bebiendo de una cantimplora de cuero. El hombrecillo ceterino se encogió de hombros. Al pie de Crainadum. Estaba cruzando unas palabras con un capitán de dragones con quien he tenido un breve encuentro, añadió y levantó las cejas con un gesto elocuente. Aparentemente la cuestión era si la dama era o no una ramera. Dougal me observó con cuidado, una vez más tomando nota de los detalles del vestido de algodón y los zapatos. Comprendo. ¿Y cuál era la posición de la dama en esta discusión?, inquirió con un sarcástico énfasis en la palabra dama, que no me gustó nada. Advertí que si bien su acento escocés no era tan marcado como el del hombre llamado Murtagh, era bastante evidente. Murtagh pareció divertido. Al menos sus labios finos esbozaron una sonrisa torcida. Dijo que no lo era. El capitán no estaba muy convencido, pero sí dispuesto a poner a prueba su teoría. Podríamos hacer lo mismo, ya que estamos. El hombre gordo de barba oscura se me acercó con una sonrisa burlona, apoyó las manos en su cinturón, me alejé cuanto pude, que no fue mucho dado el tamaño de la cabaña. Ya basta, Rupert. Dougal aún me miraba, ceñudo, pero su voz estaba cargada de autoridad. Rupert desistió de su intento y adoptó una cómica expresión de desilusión. No me gustan las violaciones, y de todos modos no tenemos tiempo. Me alegró oír ese pronunciamiento, si bien su contenido moral era escaso. No obstante, los rostros lujuriosos todavía me ponían nerviosa.
experimentaba la ridícula sensación de que había aparecido en público en ropa interior. Aunque no tenía ni idea de quiénes eran ni qué querían estos bandidos escoceses, parecían muy peligrosos. Me mordí la lengua para reprimir una serie de comentarios no muy juiciosos que pugnaban por salir a la superficie. ¿Qué te parece, Murtagh?, preguntó Dougal a mi captor. Por lo menos ya sabemos que no le gusta Rupert. No es prueba suficiente, objetó un hombrecillo calvo. No le ofrecí nada. Ninguna mujer aceptaría a alguien como Rupert sin un pago sustancial por adelantado, agregó, provocando la hilaridad de sus compañeros. Dougal calmó el barullo con un gesto brusco y señaló la puerta con la cabeza. El hombre calvo, todavía sonriente, obedeció y se perdió en la oscuridad. Murtagh, que no había participado en la galería general, tenía el ceño fruncido mientras me observaba. Negó con la cabeza y el lacio flequillo que le cruzaba la frente se alborotó. No, decretó en tono determinante. No sé qué o quién será, pero apostaría mi mejor camisa a que no es una ramera. Recé para que su mejor camisa no fuera la que llevaba puesta, la cual no valía la pena apostar. Bueno, si tú lo dices, las conoces muy bien, terció Rupert, pero Dougal lo hizo callar. Lo resolveremos luego, afirmó Dougal con brusquedad. Tenemos un largo camino por delante esta noche y primero debemos hacer algo con Jamie. No puede montar así. Me retraje en la sombra cerca de la chimenea con la esperanza de pasar inadvertida. El hombre llamado Murtagh me había desatado las manos antes de que entráramos a la cabaña. Tal vez pudiera escapar mientras estaban ocupados en otra cosa. La atención de los hombres se centraba ahora en un hombre joven agazapado en un banco en un rincón. Apenas había levantado la vista durante mi aparición e interrogatorio. Había mantenido la cabeza agachada mientras se sujetaba con una mano el hombre contrario, meciéndose de dolor. Con suavidad Dougal apartó la mano que cubría el hombro. Uno de los hombres retiró el manto del joven para dejar a la vista una camisa de hilo sucia y manchada de sangre. Un hombre pequeño con bigote espeso se acercó por detrás con un cuchillo, sujetó la camisa por el cuello y la cortó a lo largo de la manga para descubrir el hombro. Me quedé sin aliento, al igual que varios de los hombres. Un surco profundo y desgarrado cruzaba la parte superior del hombro y la sangre fluía por el pecho del joven. Pero lo más impresionante era la articulación. Un bulto se elevaba en el lugar del hombro y el brazo colgaba en un ángulo imposible. Dougal emitió un gruñido. Se le ha salido el hombro, pobre muchacho. El joven levantó la cara por primera vez. A pesar de la tensión y del dolor y de la incipiente barba roja, era un rostro fuerte y apacible. Caí con la mano extendida cuando la bala del mosquete me tiró del caballo. Todo el peso cayó en la mano y ¡paf! Así quedó. Claro, el hombre del bigote, un escocés educado, a jugar del acento, examinó el hombro y el joven hizo un gesto de dolor. La herida está bien, es limpia, la bala salió por el otro lado y la sangre fluye bien. El hombre tomó un trozo de lienzo sucio de la mesa y lo utilizó para detener la hemorragia. Pero no sé qué hacer con la articulación. Necesitaremos un cirujano para devolver el brazo en su lugar. No puedes montar así, ¿verdad, Jamie? Bala de mosquete. Mi mente estaba en blanco. Cirujano. El muchacho meneó la cabeza pálido. Me duele mucho sentado. No podría montar a caballo. Cerró los ojos y se mordió con fuerza el labio inferior. Murtagh habló en un tono impaciente. Bueno, no podemos dejarlo, ¿no? Los casacas rojas no son gran cosa para rastrear en la noche, pero tarde o temprano van a encontrar este lugar con o sin postigos, y Jamie no pasará por un inocente campesino con ese agujero que tiene. No te preocupes, terció Dougal, no pienso dejarlo. El hombre del bigote suspiró. No hay alternativa entonces. Tendremos que tratar de encajarle el hombro por la fuerza. Murtagh, tú y Rupert sujetadlo. Voy a intentarlo. Observé con compasión cómo cogía el brazo del joven por la muñeca y el codo y comenzaba a forzarlo hacia arriba. El ángulo no era el correcto. Debía de estar causándole un dolor insoportable.
El sudor bañaba el rostro del joven, pero permaneció en silencio excepto por un leve gemido. De pronto cayó pesadamente adelante. No llegó al suelo gracias a los brazos de los hombres que lo sostenían. Uno de ellos destapó una cantimplora de cuero y la acercó a los labios del muchacho. El olor del licor llegó hasta donde yo estaba. El joven tosió y se atragantó, pero bebió de todos modos. El líquido color ámbar se derramó por los restos de su camisa. ¿Listo para otro intento, muchacho?, preguntó el hombre calvo. Tal vez debería probar Rupert, sugirió, y se volvió hacia el rufián de barba negra. Rupert flexionó las manos como si estuviera a punto de lanzar un tronco y tomó la muñeca del joven con la clara intención de encajar la articulación por la fuerza. Era obvio que tal operación solo haría que el brazo se quebrara como un palo de escoba. ¡Ni se le ocurra hacerlo! Toda idea de escapar cedió ante la furia profesional que me embargaba. Avancé indiferente a las miradas perplejas de los hombres. ¿De qué habla?, exclamó el hombre calvo irritado por mi intromisión. Así le romperá el brazo, repliqué. Quítese del medio, por favor. Aparté a Rupert con el codo y tomé la muñeca del paciente. El joven parecía tan sorprendido como el resto, pero no se resistió. Tenía la piel ardiendo, pero no por la fiebre. Primero hay que colocar el hueso del antebrazo en el ángulo correcto, expliqué, mientras levantaba la muñeca y empujaba el codo. El joven era corpulento y su brazo pesaba como el plomo. Esta es la peor parte, le advertí. Coloqué la palma de la mano en el codo, lista para tirar hacia arriba y adentro. El joven torció la boca sin llegar a esbozar una sonrisa. No puede doler mucho más. Adelante. Ahora el sudor cubría también mi rostro. Encajar un hombro es una ardua tarea en el mejor de los casos. Intentarlo con un hombre grande, horas después de la dislocación, con los músculos hinchados que tiraban de la articulación, era una operación que requería de todas mis fuerzas. El fuego estaba demasiado cerca y recé para que el tirón no nos hiciera caer en las llamas. De pronto el hombro emitió un suave sonido y la articulación volvió a su lugar. El paciente estaba atónito. Se pasó la mano para examinar la zona. ¡Ya no me duele! Una ancha sonrisa de alivio iluminó su rostro y los hombres estallaron en aplausos y exclamaciones. Volverá a doler. Sudaba por el esfuerzo, pero me sentía satisfecha por el resultado. Se sentirá débil durante varios días. No debe extender el brazo en 2 o 3 días. Cuando vuelva a utilizarlo, hágalo con cuidado al principio. Si le duele, déjelo. Aplíquele compresas calientes cada día. En mitad de mis recomendaciones me di cuenta de que mientras el paciente me escuchaba con respeto, los demás hombres me escudriñaban con expresiones que iban desde el asombro hasta la sospecha. Soy enfermera, expliqué a la defensiva. Los ojos de Dougal y los de Rupert bajaron hasta mis pechos y allí se detuvieron con morbosa fascinación. Se miraron y luego Dougal clavó la vista en mi rostro. Como usted diga, dijo y frunció las cejas. ¿Puede curarle la herida para que pueda ir a caballo? Puedo vendarlo, sí, respondí con considerable aspereza, si tienen con qué hacerlo. Pero, ¿por qué se supone que quiero ayudarlos? Dougal me ignoró y se volvió. En una lengua que reconocí como gaélico, habló una mujer que estaba acurrucada en un rincón. Rodeada por aquella masa de hombres, no la había visto antes. Me pareció que vestía de forma curiosa. Llevaba una falda larga y harapienta y una blusa de mangas largas, cubierta en parte por una especie de chaqueta o canesú. Todo su aspecto, incluyendo el rostro, era bastante sucio. Al mirar a mi alrededor descubrí que la cabaña no solo carecía de electricidad, sino también de fontanería. Tal vez esa fuera la razón de la suciedad. La mujer hizo una reverencia y pasó rápidamente junto a Rupert y Murtagh. Comenzó a revolver en una cómoda de madera pintada que se hallaba junto al hogar. Por fin encontró un montón de harapos. No sirven, objeté mientras los tocaba con las puntas de los dedos. Es necesario desinfectar la herida primero. Luego hay que vendarla con un lienzo limpio, si es que no hay gasa esterilizada. Todos fruncieron las cejas.
—¿Desinfectar? —repitió el hombrecillo despacio. —Sí, claro —aseveré. A pesar de su acento educado, me pareció un poco tonto. Hay que quitar todo el polvo de la herida y tratarla con un compuesto que elimine los gérmenes y facilite la cicatrización. Por ejemplo, yodo, dije. Al ver las expresiones de desconcierto a mi alrededor, volví a intentarlo. Mertiolate carbólico diluido, sugerí, o quizás alcohol. Expresiones de alivio. Por fin había encontrado una palabra que reconocían. Murtagh me entregó la cantimplora de cuero. Suspiré con impaciencia. Sabía que el interior de Escocia era primitivo, pero esto era casi increíble. Miren, intervine en un intento por ser paciente, ¿por qué no lo llevan al pueblo? No debe quedar muy lejos y estoy segura de que allí habrá un doctor que pueda atenderlo. La mujer me miró confundida. ¿Qué pueblo? El hombre, llamado Dougal, no prestaba ninguna atención a esta discusión. Escudriñaba la oscuridad por el borde de la cortina, la dejó caer en su sitio y caminó hacia la puerta. Los hombres callaron al ver cómo desaparecía en la noche. Regresó en un momento junto con el hombre calvo y el aroma de los pinos. Negó con la cabeza en respuesta a las miradas inquisitivas de los hombres. No hay nadie en las cercanías. Nos iremos de inmediato. Es más seguro. Al verme se detuvo un instante para pensar. De pronto asintió. Habría tomado una decisión. Vendrá con nosotros, anunció. Hurgó en el montón de harapos y encontró un trapo andrajoso. Parecía un pañuelo de cuello que había conocido tiempos mejores. El hombre de bigote no quería llevarme a donde quiera que fuera. ¿Por qué no la dejamos aquí? Dougal le dirigió una mirada impaciente, pero dejó que Murtagh se explicara. No importa dónde estén las casacas rojas ahora, llegarán aquí al amanecer, para lo cual no falta tanto. Si esta mujer es una espía inglesa, no podemos arriesgarnos a dejarla aquí para que les diga hacia dónde nos marchamos. Y si no estuviera en buenos términos con ellos, añadió y me miró con una expresión dudosa, no podemos dejar a una mujer sola aquí. Se le iluminó el rostro y rozó la tela de mis vestidos. Tal vez podamos pedir rescate por ella. Lo poco que lleva puesto es de buena calidad. Además, terció Dougal, puede resultar útil en el camino. Sabe bastante de medicina, pero ahora no tenemos tiempo. Me temo que no será posible desinfectarte, Jamie, comentó al mismo tiempo que palmeaba la espalda del joven. ¿Puedes montar con una sola mano? Sí. Buen chico, aquí tiene, dijo y me entregó el trapo. Véndele la herida rápido, nos iremos enseguida. Vosotros dos preparad los caballos, ordenó al hombre con cara de comadreja y al gordo que se llamaba Rupert. Mira el trapo con desagrado. No puedo usar esto, protesté. Está sucio. Sin que se moviera, noté que el hombre alto me apretaba el hombro y me clavaba los ojos oscuros. Hágalo, pronunció. Me soltó con un empujón, se dirigió a la puerta y desapareció detrás de sus secuaces. Algo más que aturdida, me centré en la tarea de vendar la herida de bala lo mejor posible. Mi formación médica no me permitía siquiera considerar la idea de utilizar aquel trapo inmundo. Intenté ahogar mi confusión y miedo en la búsqueda de algo más apropiado. Tras un inútil y rápido examen del montón de harapo, me decidí por unas tiras de rayón que se habían soltado del borde de mi enagua. Aunque no estaban esterilizadas, era lo más limpio que había por allí. El hilo de la camisa de mi paciente estaba viejo y gastado, pero era muy resistente. Con algo de esfuerzo arranqué el resto de la manga y la usé para improvisar un cabestrillo. Di un paso atrás para apreciar el resultado de mi trabajo y choqué con el hombre alto que había regresado sigilosamente. Observó con aprobación el vendaje. Buen trabajo, joven. Vamos, ya estamos listos. Dougal dio una moneda a la mujer y me condujo afuera. Jamie nos siguió con lentitud, algo pálido aún. Al levantarse del banco, mi paciente resultó ser bastante alto, sobrepasaba unos centímetros a Dougal. Rupert, el de la barba negra, y Murtagh sujetaban 6 caballos mientras les murmuraban suaves palabras gaélicas en la oscuridad. Era una noche sin luna, pero el resplandor de las estrellas se reflejaba en las partes metálicas de las monturas. Levanté la vista con asombro. El cielo nocturno estaba plegado de estrellas como no lo había visto jamás. Recorrí con la mirada el bosque circundante y entonces comprendí. Al no haber una ciudad cerca,
que empañara el cielo con sus luces, las estrellas ejercían un indiscutible dominio sobre la noche. Me quedé paralizada. Sentí mucho más frío del que en realidad hacía. No había luces de ciudad. ¿Qué pueblo?, había preguntado la mujer en la cabaña. Estaba acostumbrada a los apagones de emergencia de la guerra. Por esa razón, la falta de luces no me había extrañado en un principio. Pero la guerra había terminado y las luces de Inverness deberían verse a kilómetros de distancia. Los hombres eran siluetas confusas en la oscuridad. Pensé en escabullirme entre los árboles, pero Dougal, como si hubiera adivinado mi pensamiento, me cogió del codo y me llevó hacia los caballos. «¡Sube, Jamie!», exclamó. «La muchacha irá contigo». Me apretó el codo. «Llevará las riendas si Jamie no puede manejarlas con una sola mano, pero tenga cuidado de no alejarse. Si intenta algo raro, le cortaré el cuello. ¿Está claro?». Asentí con la cabeza. Tenía la garganta demasiado seca para hablar. El tono de Dougal no era amenazante, pero le creí. Además, no iba a intentar nada porque no sabía qué hacer. Ignoraba dónde estaba, quiénes eran mis acompañantes, por qué nos marchábamos con tanta urgencia y a dónde nos dirigíamos. Sin embargo, no tenía ninguna alternativa mejor que ir con ellos. Estaba preocupada por Frank, que debía de estar buscándome desde hacía mucho tiempo. No obstante, no parecía el momento propicio para mencionarlo. Dougal debió de notar la inclinación de mi cabeza porque me soltó y se agachó junto a mí. Permanecí inmóvil mirándolo como una estúpida hasta que sisió. «El pie, muchacha, deme el pie izquierdo», añadió con disgusto. Me apresuré a retirar mi pie derecho de su mano y levanté el izquierdo. Con un leve gruñido me alzó para ponerme en la montura delante de Jamie, que me rodeó con su brazo sano. A pesar de lo extraño de la situación, me sentí agradecida por el cuerpo cálido del joven escocés. Desprendía un fuerte olor a leña quemada, sangre y sudor, pero el frío de la noche me calaba el vestido y me reconfortó apoyarme en él. Con un leve chasquido de las riendas emprendimos la marcha en la noche estrellada. Los hombres no conversaban, se limitaban a mantenerse alerta y cautelosos. Los caballos comenzaron a trotar cuando llegamos al camino. El traqueteo me incomodaba demasiado para desear hablar, aunque tampoco había nadie dispuesto a escucharme. A pesar de que no podía utilizar la mano derecha, mi compañero daba la impresión de que no la necesitaba. Sentía sus muslos detrás de los míos y percibía sus movimientos y apretones para guiar al caballo. Me afirmé en la montura. Había montado a caballo antes, pero no era tan buen jinete como Jamie. Al poco tiempo llegamos al cruce de caminos donde nos detuvimos un instante mientras el hombre calvo charlaba con el jefe en voz baja. Jamie soltó las riendas y dejó que el caballo fuera hasta el borde para comer hierba. Entonces comenzó a moverse y a darse la vuelta a mis espaldas. «Cuidado», le advertí, «no se mueva así porque se le va a salir el vendaje. ¿Qué trata de hacer?». «Quiero desabrocharme la capa para taparla», contestó. «Está usted temblando, pero no puedo hacerlo con una sola mano. ¿Alcanza el broche?». Después de mucho estirar y retorcerme, logramos soltar la capa. Con un movimiento rápido y eficaz, Jamie la estiró y la dejó caer sobre sus hombros. Luego la pasó por los míos y la sujetó debajo de la montura, de modo que ambos quedábamos cubiertos. «Listo, no queremos que se congele antes de llegar», exclamó. «Gracias», contesté agradecida por el abrigo. «¿Pero a dónde vamos?». No podía ver su rostro detrás y por encima de mí, pero hizo una pausa antes de responder. Por fin emitió una risita. «Si he de serle franco, no lo sé. Supongo que lo averiguaremos cuando lleguemos, ¿no?». Había algo familiar en el paisaje por el que pasábamos. Conocía la gran formación rocosa que había un poco más adelante, la que se me semejaba a la cola de un gallo. «¡El peñón de Cornamón!», exclamé. «Sí, claro», repuso mi acompañante, nada emocionado con mi descubrimiento. «¿No lo usaban los ingleses para sus emboscadas?», pregunté mientras intentaba recordar los detalles lúgubres de la historia local que Frank había insistido en relatarme la semana anterior. «Si hay una patrulla inglesa en la zona», vacilé. Si había una patrulla inglesa en el lugar, tal vez me equivocaba al delatarla. Aunque en caso de una emboscada, sin duda me confundirían con mi compañero debajo de una misma manta. Volví a pensar en el capitán Jonathan Randall y me estremecí.
Todo lo que había visto hasta que atravesé la roca partida confirmaba la irracional conclusión de que el hombre que había encontrado en el bosque era en efecto el tatarabuelo de Frank. Obcecada, era el tatarabuelo de Frank. Obcecada luché contra esa conclusión, pero no logré formular ninguna otra teoría que encajara con los hechos. Al principio creí que se trataba de un sueño más vívido que los de costumbre, pero el beso de Randall, casi familiar y totalmente físico, disipó tal impresión. Tampoco fue un sueño el golpe en la cabeza de Murtagh. El dolor en la nuca comenzaba a equipararse con el ardor en la cara interna de los muslos por el roce con la montura, ambos muy reales. Y la sangre, sí. Era verdad que había tenido suficiente contacto con la sangre como para haber soñado con ella antes, pero jamás había soñado con el olor a sangre, ese aroma cálido similar al cobre que aún percibía en el hombre detrás de mí. Jamie asusó al caballo para que se acercara al del jefe y conversó en gaélico con la sombra corpulenta del hombre. Los caballos redujeron la marcha. Ante una señal del jefe, Jamie Murtagh y el hombrecillo calvo quedaron atrás mientras los otros dos galopaban hacia el peñón, distante unos 400 metros a la derecha. Una media luna había aparecido en el cielo y la luz era suficiente para vislumbrar las hojas de las malvas que crecían junto al camino, pero las sombras en las grietas del peñón podían ocultar cualquier cosa. En el instante en que las siluetas galopantes pasearon junto al peñón, el resplandor de unos disparos de mosquete surgió de un hueco. Oí un grito espeluznante a mis espaldas y el caballo se lanzó hacia adelante como si le hubieran pegado con una vara. De pronto avanzábamos al galope hacia el peñón. Murtagh y el otro hombre iban a nuestro lado y los gritos y chillidos resonaban en la noche. Me sujeté a la montura con todas mis fuerzas. Entonces Jamie tiró de las riendas de un arbusto, acerca de un arbusto grande, me rodeó la cintura con el brazo y sin ningún preámbulo me arrojó al suelo. El caballo giró y volvió a salir al galope para rodear al peñón por el lado sur. Alcancé a ver al jinete agazapado en la montura mientras el caballo se desvanecía en las sombras. Cuando reapareció, todavía al galope, la montura estaba vacía. La superficie del peñón estaba envuelta en sombras. Oía gritos y disparos ocasionales de mosquetes, pero no podía definir si los movimientos que divisaba eran de los hombres o solo las sombras de las ramas de los robles que emergían de las grietas de la piedra. Logré salir del arbusto con alguna dificultad y sacudí las ortigas que se me habían adherido al cabello y a la falda. Me pasé la lengua por una raspadura en la mano mientras me preguntaba qué debía hacer. Podía esperar a que se decidiera la batalla. Si los escoceses ganaban o como mínimo sobrevivían, suponía que volverían a buscarme. De lo contrario podía abordar a los ingleses, quienes sin duda pensarían que dado que viajaba con los escoceses estaba aliada con ellos. ¿Para qué? No lo sabía. Pero por el comportamiento de los hombres en la cabaña era evidente que planeaban algo que esperaban que disgustara mucho a los ingleses. Tal vez lo mejor sería evitar ambos bandos del conflicto. Después de todo, ya sabía dónde estaba y tenía cierta posibilidad de llegar a algún pueblo o aldea conocidos, aunque tuviera que caminar todo el trayecto. Decidida, enfilé hacia el camino, tropezando con innumerables protuberancias de granito, hijas bastardas del peñón de Cornamón. La luz de la luna dificultaba la caminata. Si bien podía ver los detalles del suelo, no tenía ni idea de dónde estaba el fondo. Las plantas chatas y las piedras salientes parecían de la misma altura, por lo que levantaba los pies sobre obstáculos inexistentes o tropezaba con rocas prominentes. Caminaba tan rápido como podía y me mantenía alerta para oír cualquier sonido a mis espaldas que significara persecución. Cuando llegué al camino, los ruidos de la batalla habían cesado. Me di cuenta que resultaba demasiado visible en el sendero, pero necesitaba seguirlo si deseaba llegar a algún pueblo. Carecía de sentido de la orientación en la oscuridad y jamás había aprendido de Frank su habilidad para guiarme por las estrellas. Pensar en Frank hizo que tuviera ganas de llorar, por lo que intenté distraerme repasando los acontecimientos de aquella tarde. Parecía inconcebible, pero todos los hechos indicaban que me encontraba en algún lugar donde aún tenía vigencia las costumbres y la política de finales del siglo XVIII. De no haber sido por las heridas del joven Jamie,
Había creído que se trataba de algún tipo de festival tradicional. Esa lesión había sido causada por algo similar a una bala de mosquete, a juzgar por las evidencias. El comportamiento de los hombres de la cabaña tampoco correspondía a una obra teatral. Eran hombres serios y sus dagas y espadas eran reales. ¿Se trataba quizás de alguna región apartada donde los pobladores revivían parte de su historia de tanto en tanto? Había oído que algo así ocurría en Alemania, pero jamás en Escocia. Tampoco has oído que los actores se dispararan con mosquetes, ¿verdad? Se burló la parte racional de mi mente. Miré hacia atrás, en dirección al peñón para calcular mi posición. Luego me volví. La sangre me heló en las venas. No había nada allí, excepto las copas emplumadas de los pinos, negras e impenetrables contra el tapiz de las estrellas. ¿Dónde estaban las luces de Inverness? Si el peñón de Cornamón estaba detrás de mí, y sabía que era así, Inverness debía estar a menos de 5 kilómetros al sudeste. A esa distancia tenía que ver el resplandor de la ciudad contra el cielo, si es que estaba allí. Me sacudí con irritación y me cogí los codos para protegerme del frío. Aunque admitiera por un instante la imposible idea de que me encontraba en otra época, Inverness llevaba más de 600 años en el mismo lugar. Estaba allí, pero por lo visto no tenía luces. Dadas las circunstancias, este hecho sugería de forma contundente que no había electricidad. Otra prueba más. ¿Pero qué demostraba exactamente? Una silueta emergió de la oscuridad ante mí tan cerca que casi choqué contra ella. Sofoqué un grito y me volví para echar a correr, pero una mano grande me cogió del brazo para evitarlo. No se preocupe, soy yo. Me lo temía, dije de mal humor, aunque en realidad sentí alivio al saber que era Jamie. No me asustaba tanto como los demás hombres, a pesar de que parecía igual de peligroso. Sin embargo, era joven, incluso más que yo, calculé. Además, me resultaba difícil tenerle miedo a alguien a quien había atendido hace poco. Espero que no haya movido el hombro, lo amonesté con el tono de jefa de enfermeras. Si era capaz de demostrar lo suficiente autoridad, tal vez lograra convencerlo de que me dejara ir. Todo ese lío no le ha hecho nada bien, admitió, al mismo tiempo que se masajeaba el hombro con la mano sana. Se movió un poco y a la luz de la luna vi una enorme mancha de sangre en la camisa. Hemorragia arterial, pensé de inmediato. ¿Pero por qué continuaba de pie? Está herido, exclamé. ¿Se ha abierto la herida del hombro o es una nueva? Siéntese y déjeme ver. Lo empujé hacia un montón de piedras y repasé mentalmente los procedimientos de primeros auxilios. No tenía vendajes a mano, excepto mi ropa. Cuando estaba a punto de arrancar lo que quedaba de mi enagua para detener la hemorragia, Jamie rió. No se inquiete, no es sangre mía, al menos no la mayor parte. Añadió al mismo tiempo que desplegaba la tela empapada de su piel. Tragué con dificultad y me sentí algo mareada. Dije con voz trémula. Dougal y los demás nos esperan cerca del camino. Vamos. Me cogió del brazo. No fue un gesto galante, sino una forma práctica de obligarme a que lo acompañara. Decidí arriesgarme y me planté donde estaba. No iré. Se detuvo sorprendido por mi negativa. Sí, lo hará. No parecía molesto, sino más bien divertido por la idea de que yo tuviera alguna objeción a que me secuestraran otra vez. ¿Y si me niego, me cortará el cuello? Insistí para presionarlo. Jamie sopesó las alternativas y respondió con calma. Claro que no. No debe de pesar mucho. Si no camina, la alzaré y la cargaré al hombro. ¿Acaso quiere que lo haga? Di un paso hacia mí, retrocedí deprisa. Estaba segura de que lo haría con o sin herida. No puede hacerlo, si lastimará el hombro otra vez. No podía ver su rostro en la oscuridad, pero la luz de la luna brilló en sus dientes cuando sonrió. Bueno, entonces, ya que no quiere que vuelva a hacerme daño, supongo que vendrá conmigo. Traté de encontrar una respuesta, pero no se me ocurrió nada a tiempo. Volvió a tomarme del brazo con firmeza y nos pusimos en marcha hacia el camino. Jamie me sujetaba con fuerza y me sostenía cuando trastabillaba con las piedras y las plantas. Él caminaba como si la hierba estuviera faltada y fuera de día. Es como un gato, pensé. Por eso ha aparecido en la oscuridad sin que lo oyera. Como había dicho Jamie, los demás hombres nos esperaban con los caballos no muy lejos. Aparentemente no ha habido bajas ni heridos, ya que todos estaban presentes.
Con un movimiento muy poco digno, trepé a la montura otra vez. Golpeé sin querer el hombro de Jamie con la cabeza y oí cómo contenía el aliento con los dientes apretados. Intenté disimular mi resentimiento por estar de nuevo cautiva y mi remordimiento por haberlo lastimado con aire de déspota insufrible. Se lo merece por andar merodeando por el campo y saltando entre arbustos y rocas. Le dije que no moviera la articulación. Ahora seguro que tiene un desgarro muscular, además de heridas externas. Pareció que mi reprimenda lo divertía. Bueno, no tenía alternativa. Si no hubiera movido el hombro, no habría movido nada nunca más. Soy capaz de reducir un casaca roja con una sola mano. Tal vez a 2, pero no a 3, explicó algo engreído. Además, agregó, y me obligó a apoyarme en la camisa manchada de sangre, puede curarme otra vez cuando lleguemos. Eso es lo que usted cree, repliqué con frialdad al mismo tiempo que me apartaba de la tela pegajosa. Jamie chasqueó la lengua y emprendimos de nuevo la marcha. Los hombres estaban de excelente humor después de la lucha y hacían bromas y reían con ganas. Mi parte en desbaratar la emboscada recibió muchas alabanzas y todos bebieron de las cantimploras en mi honor. Me ofrecieron una. Al principio me negué con la excusa de que ya me resultaba bastante difícil mantenerme en la montura estando sobria. Por los comentarios de los hombres llegué a la conclusión de que se trataba de una pequeña patrulla de alrededor de 10 soldados ingleses armados con mosquetes y sables. Alguien pasó una cantimplora a Jamie y sentí el olor del licor ardiente cuando bebió. No tenía sed, pero el suave aroma a miel me recordó que no comía desde hace rato. Mi estómago emitió un sonoro y humillante gruñido quejándose de mi negligencia. —¡Epa, Jamie! ¿Así que tienes hambre, muchacho? ¿O acaso llevas una gaita contigo? —gritó Rupert al confundir el origen del ruido. —No, pero me comería una gaita de buena gana —respondió Jamie sin corregirlo, en un acto de caballerosidad. Un instante después, una mano volvió a ofrecerme la cantimplora. —Será mejor que beba un sorbo —me susurró Jamie—. No le llenará la barriga, pero hará que se olvide del hambre. Espero que otras cosas también, pensé. Levanté la cantimplora y tragué. Mi acompañante tenía razón. El whisky encendió un reconfortante fuego en mi estómago y sofocó los retorcijones del hambre. Recorrimos varios kilómetros sin novedad. Nos turnábamos para llevar las riendas y sostener la cantimplora. Sin embargo, al llegar a una cabaña en ruinas, la respiración de Jamie se convirtió en un áspero siseo. Nuestro precario equilibrio, hasta ese momento un bamboleo permanente, pasó a ser de pronto mucho más irregular. No lo comprendía. Si yo no estaba borracha, no podía creer que él lo estuviera. —Deténgase, ayúdenme —chillé—, se está cayendo. Recordé mi reciente descenso forzoso y la posibilidad de repetirlo no me agradó. Las siluetas oscuras se dieron vuelta y nos rodearon entre confusos susurros. Jamie se deslizó cabeza abajo para caer, por fortuna en los brazos de alguien. El resto de los hombres había bajado de los caballos y cuando desmonté ya lo habían tumbado al suelo. —Respira —dijo alguien. Bueno, qué gran ayuda, le espeté, mientras buscaba el pulso de Jamie en la negrura. Por fin lo hallé, acelerado, pero fuerte. Al colocarle la mano en el pecho y el oído en la boca, percibí un movimiento regular con menos silbido. Me enderecé. Creo que solo se ha desmayado, comenté algo más tranquila. Póngale una forja al bajo de los pies y si tienen agua, tráiganme un poco. Me sorprendí al descubrir que obedecían mis órdenes de inmediato. Por lo visto, el joven era importante para ellos. Jamie abrió los ojos, 2 pozos negros a la luz de las estrellas. En la penumbra su rostro parecía una calavera con la piel blanca estirada sobre las facciones angulosas. —Estoy bien —murmuró al mismo tiempo que intentaba sentarse—, algo mareado, nada más. Apoyé la mano en su pecho y lo empujé hacia abajo. —Quédese quieto —le ordené. Realicé un rápido examen con las manos, luego me arrodillé y me volví hacia una silueta grande que deduje debía ser la del jefe, Dougal. La herida de bala ha comenzado a sangrar otra vez y además el idiota se ha dejado clavar un cuchillo. Creo que no es serio, aunque ha perdido bastante sangre. La camisa está empapada, pero no sé si es toda suya.
Necesita descansar, deberíamos acampar y esperar por lo menos hasta la mañana. La sombra hizo un gesto negativo. No, estamos lejos de las patrullas, pero debemos tener cuidado con la guardia. Todavía nos quedan unos 24 kilómetros por delante. La cabeza sin rostro se echó hacia atrás para observar las estrellas. 5 horas por lo menos. 7 lo más probable. Podemos quedarnos aquí un rato hasta que detenga la hemorragia y vuelva a vendarlo, pero nada más. Me puse a trabajar sin dejar de protestar entre dientes mientras Dougal en voz baja mandó a una de las otras siluetas a que cuidara a los caballos junto al camino. Los demás hombres descansaron y bebieron de sus cantimploras mientras conversaban en susurros. Murtagh, el de la cara de comadreja, me ayudó cortando trozos de lienzo, buscando agua y levantando a Jamie para colocarle el vendaje, ya que el paciente tenía prohibido moverse, a pesar de que no cesaba de repetir que estaba bien. No está bien, y no me sorprende, le regañé dando rienda suelta a mi miedo. ¿Qué clase de idiota recibe una cuchillada y ni siquiera se detiene a curarla? ¿Acaso no se ha dado cuenta de que sangraba mucho? Tiene suerte de no estar muerto después de galopar toda la noche, luchar y tirarse del caballo. Quédese quieto, imbécil. La tela con la que estaba trabajando era muy resbaladiza en la oscuridad. Las tiras se me escapaban de las manos como peces escurriéndose velozmente en las profundidades con un destello burlón de sus cuerpos blancos. A pesar del frío, el sudor me comenzó a correr por el cuello. Por fin logré atar un extremo y busqué el otro, que insistía en deslizarse por la espalda de Jamie. «¡Vuelve aquí, mierda!». El paciente se movió y el primer extremo se soltó. Hubo un momento de perplejo silencio. «¡Cielo santo!», manifestó el hombre gordo que se llamaba Rupert. «En mi vida he oído a una mujer hablar así». «Entonces no conoces a mi tía Grisel», respondió otra voz y todos rieron. «Su marido debería domarla, mujer», comentó una voz austera desde la negrura de un árbol. «San Pablo dice, dejad que una mujer guarde silencio y...». «Métanse sus asuntos», gruñí mientras las gotas de sudor rodaban detrás de mis orejas. «Y a San Pablo también». Me sequé la frente con el antebrazo. «Dele la vuelta hacia la izquierda y si mueve un solo músculo», le advertí a mi paciente, «lo hago trizas». «Sí, señora», contestó con voz débil. Tiré con demasiada fuerza de la última venda y el vendaje entero se desarmó. «Joder», estallé y golpeé el suelo con la mano en total frustración. Hubo otro silencio y mientras buscaba los extremos del vendaje en la oscuridad, los hombres comenzaron a comentar mi lenguaje tan poco femenino. «Tal vez deberíamos enviarla a Santa Ana, Dougal», sugirió una de las siluetas difusas. «No he oído a Jamie decir una sola palabrota desde que dejamos la costa y solía hablar peor que un marinero. 4 meses en un monasterio han debido de dar resultado. Ya ni siquiera blasfemas, ¿verdad, muchacho? Tú tampoco lo harías si te hubieran castigado por eso, obligándote a permanecer tirado en el suelo de piedra de una capilla 3 horas en mitad de la noche. En pleno febrero y sin nada excepto la camisa», respondió mi paciente. Los hombres rieron y Jamie prosiguió. «El castigo solo duraba 2 horas, pero tardaba 1 hora más en levantarme. Pensaba que se me habían congelado las piernas, pero solo estaba entumecido. Por lo visto se sentía mejor. Sonreí casi sin darme cuenta. Sin embargo, le hablé con firmeza. «Estése quieto o le haré daño». Rozó el vendaje y le di una palmada en la mano para que la retirara. «¿Acaso es una amenaza?», preguntó con descaro, encima que la he invitado a beber. La cantimplora había recorrido el grupo de hombres. Dougal se arrodilló a mi lado y la puso en los labios de Jamie para que bebiera. El fuerte y caliente aroma del whisky llegó hasta mí. Levanté la mano para coger la cantimplora. «No más alcohol», ordené. «Necesita té o en el peor de los casos agua, pero no alcohol». Dougal apartó la cantimplora con brusquedad y me ignoró por completo. Volcó una generosa cantidad de licor ardiente en la boca de mi paciente y comenzó a toser. Luego esperó que recuperara el aliento y volvió a verterle líquido entre los labios. «¡Ya basta!», me estiré para intentar agarrar la cantimplora otra vez. «¿Quiere que esté borracho o que no se pueda poner en pie?». Dougal me apartó de un codazo. «Una mujercita de carácter, ¿verdad?», indicó mi paciente divertido.
Ocúpese de su trabajo, mujer, sentenció Dougal. Todavía tenemos un largo viaje por delante. Necesitará toda la fuerza que el licor pueda darle. En el instante en que el vendaje estuvo terminado, Jamie intentó sentarse. Lo empujé hacia abajo y apoyé una rodilla en su pecho para mantenerlo en su sitio. No debe moverse, sisié con fiereza. Tiré de la falda de Dougal para instarlo a que se arrodillara de nuevo junto a mí. Mire esto, precisé con tono de enfermera de hospital. Coloqué la camisa empapada con sangre en la mano del jefe. Dougal la dejó caer con un gesto de asco. Después le cogí la mano y la apoyé en el hombro del paciente. Y esto, algo como la hoja de una espada, le ha atravesado el músculo trapecio. Una bayoneta, aclaró el paciente. ¿Una bayoneta?, exclamé. ¿Por qué no me lo ha dicho? Se encogió de hombros y el movimiento le hizo gruñir de dolor. He sentido cómo entraba, pero no sabía lo grave que era. No me dolía tanto. ¿Ahora le duele? Sí, respondió lacónico. Me alegro, repliqué con fastidio. Se lo merece. Tal vez le sirva de escarmiento para no andar por el campo secuestrando a mujeres y matando gente y... Sentí que estaba al borde de las lágrimas y me detuve para recuperar el control de mí misma. Dougal perdió la paciencia. Bueno, ¿puedes sentarte en la montura, muchacho? No puede ir a ninguna parte, protesté indignada. Debería estar en un hospital. De hecho, no puede... Mis quejas, como hasta entonces, cayeron en saco roto. ¿Puedes montar a caballo?, repitió Dougal. Sí, si me quitan a la chica de encima y me traen una camisa limpia. Bueno, chicas, gracias por compartir la lectura del tercer capítulo de Forasteras. Nos vemos mañana. Patricia Parente va a leer el cuarto y el quinto, que son cortitos. Las quiero.